Aquí estamos nuevamente después de una semana con la sencilla verdad de Cristo, el episodio 6. Esperemos que ustedes estén disfrutando de este estudio de la Biblia y que ustedes por su parte estudien la Biblia para comprobar si lo que aquí se dice es verdad, como hacían los creyentes de Berea. Quiero expresarles mi alegría de estar nuevamente con ustedes y esperamos que este estudio sea de provecho para todos ustedes. Muy bien. Gracias también les doy por acompañarnos en este momento, en este espacio que tenemos para estudiar juntos la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con una oración, como lo hacemos cada vez que nos reunimos. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, nuevamente gracias por darnos este momento, esta oportunidad de poder estudiar con nuestros queridos amigos. Queremos rogarte, oh Padre, la presencia de tu Santo Espíritu, que nos des un espíritu de entendimiento, un espíritu de aceptación, que podamos entender, aceptar y vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por favor, bendice a nuestros queridos oyentes, a ellos y a las familias a quienes ellos representan, y quédate con nosotros aquí en el estudio, danos tu bendición, danos tu espíritu al impartir tu palabra. Bendice los equipos para que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio, el plan de salvación. Y este se denomina el plan de salvación. ¿Qué es? Parte 2. Vamos a ver, ¿qué es el plan de salvación? Ya estudiamos la semana pasada que el plan de salvación fue elaborado por Dios como previsión desde antes de crear el mundo. Vamos a decir la raza humana, ¿verdad? Y porque Él nos creó con libertad y puso una prueba de esa libertad en medio del huerto y bueno, el hombre falló. Dios no quiere autómatas, no quiere robots que lo obedezcan, Él quiere hijos que lo amen. Así que por lo que es Él, porque Él es Dios, ya, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios puso inmediatamente el plan de salvación y lo vemos allí en Génesis 3:15, donde dijo que en la simiente, o sea, Cristo, iba a destruir, iba a liberar a su pueblo, ¿no es cierto?, por gracia, e iba a destruir el mal, ¿no? Así que, y sabemos que por el el acceso al perdón de Dios estuvo disponible inmediatamente después de que el hombre pecó, ¿verdad? Y siempre que hablamos de un plan, pareciera como que es algo difícil de hacer. Siempre que si vamos al médico, por ejemplo, y te dice, bueno, usted tendría que perder pesos, entonces yo le voy a dar un plan. Y entonces, ese plan dice que tenemos que hacer un montón de cosas para lograr tal vez perder unos kilitos, unas libritas. Entonces, cuando hablamos de plan de salvación, pareciera como que Dios nos dio un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando leemos la palabra de Dios, vemos que en ese plan, Él hizo todo. Que nosotros simplemente tenemos que aceptar, ¿no es cierto? Creer. O simplemente no rechazar. No rechazar. Creer, simplemente dice, no rechazar, con el solo hecho de creer, ya tú tienes ese plan a tu favor. Ok, entonces eso lo vamos a ver bien desglosado en lo que vamos a ver. Es bien sencillo, pero está desglosado, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 1. Dice, ¿en qué consiste el plan de salvación? ¿En qué consiste? ¿Ok? Ya vimos que se planeó desde antes de la fundación del mundo. Lo afirma no solo el Señor en muchas oportunidades, Cristo lo dijo, ¿no es cierto? También lo dice Pablo en 2 Timoteo 1:9, dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso está en 2 Timoteo 1:9. Entonces, ¿qué pasa? Y eso, Él nos salvó, está en pasado. Es decir, ya nos salvó. No es que en ese plan, como recién decíamos, nosotros tenemos que hacer un montón de cosas
para que nos salve, ¿no? Para ver si somos salvos. Para ver si somos salvos, ¿no es cierto? Ujú, Dice acá que Él nos salvó ujú, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ujú. Es decir, que Él nos haya salvado no es por obras que nosotros hagamos. Ya, ¿No es porque cierto? si Dios tiene que considerar tus obras y las mías, estamos perdidos, Estamos ¿no es perdidos. cierto? ¿ya? Así las obras buenas, porque hasta las obras buenas están Están teñidas, manchadas. están manchadas por nuestra humanidad y nuestro Nuestro egoísmo. egoísmo, nuestro ¿No es cierto? orgullo. Ni siquiera eso Dios puede considerar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cómo desglosamos esto? Dice, Dios nos salvó, es decir, es completa la obra que el Señor hizo. Ujú, Es decir, no es algo que, cuando Él dice, si tú aceptas, si tú crees en mí y en el Padre, ¿no es cierto? ujú, Que es el que me envió, ujú. tú eres salvo. Ya, listo, Eso es lo que salvo. dice, eres salvo. Eres salvo. Esto lo decimos y lo repetimos mucho, porque desgraciadamente hay muchos intérpretes de la Biblia, vamos a llamarlos, ¿no es cierto?, que pretenden decir que no, que sí, cuando tú aceptas a Cristo empiezas un camino de perfección. Nunca vas a ser perfecto. Si esperamos en eso, Si esperamos estamos eso, perdidos. estamos perdidos. Nunca vas a ser perfecto. Tú tienes que aceptar cada día. Y con Pablo decir, cada día me crucifico mi yo, porque si soy yo, Mira, estoy perdida, ¿no es cierto? si Ajá. nosotros somos sinceros con nosotros mismos, Ujú. vamos a ver, en el caso mío ya hace, no sé, 40 años que ¿Qué es? estoy siguiendo al Señor, Ah, o siguiendo entre comillas, ¿no es cierto? sí. Pero cuando yo miro mi vida, veo que hay un montón de cosas que me falta cambiar, que Dios está trabajando en mí. Ujú, Así que si yo esperara que fuera por mis obras, por mis cambios, estoy frito, ujú, ¿no es ujú, cierto? Dios nos salvó porque nos ama y Él hizo el sacrificio. ujú. Y ya eso es Ya está completo. completo. Y después dice, no conforme a nuestras obras, es decir, nuestras obras nunca son, en Nunca. ningún, miren, vamos a remarcarlo bien, en ningún momento nuestras obras son consideradas, ni antes, ni cuando nos entregamos a Cristo, ni después hasta el fin del mundo. Nunca Dios va a considerar nuestras obras, ¿no es cierto? Dejemos eso en claro. Fue su propósito. Fue su propósito, o sea que fue una iniciativa De Dios. divina. Ya. ¿No es cierto? Ya lo dijimos varias veces. Y es totalmente por gracia. Totalmente. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. El propósito de Dios fue, es y será salvarnos gratuitamente siempre. Ajá. ¿No es cierto? Así es. Ok. Acá hay otro versículo para Hay aclararlo. otro ¿Lo puedes versículo que leer? está en Efesios capítulo Ujú, 2, verso 8 y 9, y dice así, ujú, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte o se gloríe. ujú. Exacto, no por obras. Ujú. Nada de lo que tú hagas, ni siquiera lo que nosotros estamos haciendo, Ya. nos hace mejores ante Dios que nadie. Ni siquiera esto de lo que nosotros, porque a veces podemos decir, ¿no es cierto? Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello en tu nombre, profetizamos tu nombre, predicamos tu nombre. No, salgan de aquí. Salgan de Si aquí, no los ustedes conozco. no se han entregado a mí, No los conozco, dice el Señor. exacto, si ustedes no me han creído, si ustedes siguen haciendo valer lo que ustedes hacen antes de lo que yo hice, I'm sorry, I don't know you. Bien. Yo no te conozco. Fíjate que el versículo dice, y por medio de la fe. Ujú. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Bien, Dios. fíjense, Todo es un regalo de Dios. por medio de la fe, y esto encima no procede de ustedes. O sea que Pablo va más allá, no Bien. solo que hemos sido salvados por gracia, sino también que que la gracia nos la da Dios, la fe también nos la da Dios. Exacto. Ese creer en Él Ujú. se hace por fe. Ujú. Pero a veces esa fe nuestra, tú te acuerdas cuando Jesús bajaba de la montaña y los discípulos no pudieron sacar un demonio a un muchachito, Ujú. y entonces Jesús le dijo al Padre si él creía, y él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Dijo, creo, ayuda a mi Ayuda, incredulidad. claro, creía pero poquito. Yo creo, pero mira, por algo dice, aumentanos la fe. Exacto. Por algo Dios la tiene que aumentar, ¿verdad? La fe, y la fe se aumenta a través de la vida
a través de caminar con Dios, ¿no es cierto? A través de tropezar de la mano de Dios y Dios de nuevo nos levanta, porque no nos soltamos de la mano de Dios. Dios de nuevo nos levanta y seguimos y aprendemos y crecemos, ¿no es cierto? Bueno, así es el asunto. Así que la salvación y la fe, todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo Todo de un Dios. regalo de Dios. Es iniciativa de Dios, no es conforme a nuestras obras y Dios ya nos salvó. A ver, ¿qué Y nos dice, dice? termina diciendo, y para que no te pongas orgulloso, para que Sí, no te jactes. para que no te... Es decir, si alguno está orgulloso pensando que merece más la salvación porque guarda esto, lo otro o aquello, o porque come esto, o viste así, porque escucha determinada música, está fregado mi querido, mi querida. Porque acá dice, todo lo hice yo, dice el Señor, para que tú no te jactes, no te pongas orgulloso. No, exactamente, todo lo inicia el Señor. Hasta cuando tú predicas el Evangelio, eso lo inicia Cristo. Es una cosa, un fuego que Dios te pone en tu corazón. Es algo que Él hace en tu corazón, ¿no es cierto? No es algo que tú quieras hacer por iniciativa, porque, bueno, lo voy a hacer porque Dios me pide. No, no, no. Tú lo haces porque deseas, Dios te da, el Espíritu Santo te da un fuego que tú quieres compartir con otros, ¿verdad? Es algo que pasa, ¿no? Y no sabes cómo pasa, pero pasa, ¿verdad? ¿Qué nos dice Jesús? Vamos a la pregunta 2, ya que todo esto que venimos diciendo quedó claro, esperamos que sí. ¿Qué nos dice Jesús que sucede cuando creemos y le damos nuestra vida o no lo rechazamos? ¿Qué dice Jesús? Ahí dice en Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Otra vez en pasado, el verbo, ¿no es cierto? El que cree... El que oye mi palabra. El que oye dice y el que cree. Mi palabra. O sea, la palabra de Dios. No es la palabra de un intérprete. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Nosotros no necesitamos ningún intérprete, ningún profeta que nos interprete las escrituras por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que va a guiarnos a toda verdad. Claro. Es el intérprete que Jesús nos dejó. Y hay una demostración muy sencilla, y acá me voy a apartar un segundito, muy sencilla en la palabra de Dios. Y está en Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, ahora, dice Pablo en el siglo I, Dios nos habla mediante su Hijo. ¿Verdad? Ya no necesitamos que nos hablen los profetas. Cristo nos habló. Leamos los 4 evangelios y la Biblia desde que empezó y vamos a ver que Cristo nos habló. ¿Verdad? Eso por un lado. Después, ¿qué hizo Cristo? Cuando se fue, dijo, no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué nos dio? A todos, a ti y a nosotros. Dios nos prometió, Jesús nos prometió el Espíritu Santo, es una promesa. Y Dios cumple su promesa. Y solo dice, si pidieres el Espíritu Santo en mi nombre, Dios les va a dar. Dios se lo va a dar. Si pidiéramos, el Espíritu Santo está. Y quiere guiarnos. Exacto, dice. Él los guiará a toda verdad. Ajá. Entonces, ¿quién interpreta las escrituras? Y hay muchos versículos que lo dicen. Hermanos, principalmente están todos ahí en Juan, en el libro de Juan. Allí está, que el Espíritu Santo. Ahora, si tú crees que entre el Espíritu Santo y tú tiene que haber una profeta o un profeta, quien sea que te interprete, un pastor que predique, que interprete, no, tú vas y estudias la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Y les digo por experiencia, me viene sucediendo ya hace como 2 años, que yo he descubierto muchas cosas que venía creyendo que no son así, y algunos creen que es porque alguien vino y me dijo no, porque he estudiado la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermano, la palabra de Dios es sencilla, solo tienen que estudiarla a conciencia. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Víctor? Fíjate, dice, el que oye y cree es igual a la vida eterna. No será condenado, dice, ha pasado de muerte a vida. Parece como una fórmula matemática de propiedad transitiva. Mire, el que oye y cree, ¿qué sucede como consecuencia? Igual a vida eterna. Tiene vida eterna, ¿no es cierto? Igual a vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que el que oye y cree tiene vida eterna. ¿No va a ser qué?
igual a no será condenado. No será condenado, Ajá. ¿ok? Y Igual después ha pasado ha pasado de de muerte muerte a a vida. vida. Lo dice Cristo, no lo dice Víctor, ni lo digo yo, lo dice Cristo en su palabra. Es Ujú. bien claro, hermano, ¿ok? No hay que no hay que buscarle vuelta. No hay que decir, sí, Cristo me salvó, pero todavía no soy salvo completamente. Porque eso es lo que se enseña por ahí en Ya. algunas cuestiones, en algunos lugares. ¿No es cierto? Eso es lo que se enseña. No, soy salvo, Dios me perdonó mis pecados, pero le puso una P de perdonado y más adelante va a ver si realmente me lo perdonó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se come eso? Decimos los argentinos. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok. ¿Qué pasa como lectores de la Biblia a veces? ¿Qué hacemos generalmente? A veces agarramos los versículos, los sacamos de contexto. O Agarramos leemos, o agarramos un versiculito. versículo, no leemos el contexto. Ujú, A ver, ¿qué es lo que realmente está diciendo Jesús? ujú, Sino que usamos el versículo para afirmar nuestra creencia. ujú. Que a veces no es nuestra creencia, la creencia es lo que nos han enseñado. Exactamente. No que- Es alimento de segunda de mano. segunda mano. Entonces, vamos a ver. Este versículo está en Juan 5. Entonces vamos a estudiar un poquito qué viene diciendo Juan 5. Todo el capítulo. ¿Ok? Así que yo les aconsejo, cuando ustedes lean un versículo, lean todo el capítulo, si es posible, el capítulo anterior, el capítulo que sigue. Miren, fíjense en qué contexto histórico, en qué contexto cultural estaba Exacto. siendo dicho, Ujú. si eso es un principio o es una costumbre, porque a veces confundimos la Costumbre ley, con principio. son principios. Y a veces confundimos costumbres con principios. Hay que tener mucho Tradiciones cuidado. O o tradiciones. tradiciones. Ok. Ujú. Entonces, vamos a ver. Está la historia del paralítico de Betesda. Exacto. ¿A dónde había ido Jesús, Víctor? Jesús había ido al templo, A una fiesta. perdón, a una fiesta. Ujú, Era un día sábado, ujú. eso es lo que podemos ver por lo ¿Y que por dice dónde allí. andaba Jesús? Por el Dice, estanque, ¿no? por el estanque de Betesda. ¿Qué era el estanque de Bethesda? Explicarle a la gente que quizás no haya leído esta historia. Bueno, era un estanque y de hecho todavía están las ruinas. Nosotros Ujú, pudimos, cuando fuimos a Israel, pudimos ver que están las ruinas allí. ujú, Era un estanque donde se acostumbraba allí a llevar a los enfermos, ujú. porque se decía, a ver si no estoy confundido con otro Sí, estanque, está bien. se decía que de vez en cuando bajaba un ángel y movía las aguas, Ajá. y que el primero entraba mientras estaba en movimiento de las aguas, ese era curado. Ujú. Y así había gente que pasaba años y años y nunca tenía esa oportunidad. En realidad, no se sabe si alguna vez pasaba eso, que un ángel curaba a alguien. No sabemos, a Dios veces sabe. son costumbres, tradiciones, Ujú. pero el hecho es que Jesús va allí, Ajá. donde había un paralítico. Entonces dice que ve al paralítico, ¿no es cierto? Lo curó, Ujú. y era día sábado. Era día Hay sábado. que destacar eso Sí. para lo que vamos a ver después. Era un día sábado que curó el paralítico, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo Jesús al paralítico, Víctor? Que agarre su camilla, Se levante, que agarre se levante, agarre su camilla y que se vaya. Ajá. Eso fue Y el sencillo. paralítico iba con su camilla en el Yo- día yo- sábado. Sí, Yo me lo imagino, imagino. yo no me imagino una camilla como la que uno puede No. ver. Creo que lo Que enrollaban, claro, era como una mantita. una mantita que le enrollaban. Sí, o un pedazo de cartón, si podemos ver hoy día. No había cartón en esa época. Pero algo así, algo pequeño. Así que lo enrolló, seguramente lo puso bajo el brazo y iba saltando y cantando de alegría, imagínate. Había Ah. estado cuántos años así. 38 creo que era. 38 años paralítico. Ok. O no sé si era él o el Bueno, sí, ciego, a veces no. pero él estaba paralítico. Hacía mucho tiempo, Ya. ¿verdad? Hacía mucho tiempo. Así que se iba cantando y saltando y se fue al templo, supongo, a agradecer a Dios, donde se creía que la presencia de Dios estaba ahí. No a la sinagoga. O a la sinagoga, al templo. Dice, bueno, el tema es que allí lo vieron los maestros de la ley, los judíos, los conservadores, los sábelo todo, Los que guardaban el los que sábado. guardaban el ¿No es sábado, cierto? ¿no es cierto? Bien como tiene que ser, ¿verdad? Ujú. ¿Qué llevaba? ¿Cuánto podrá haber pesado esa camilla, Víctor? Yo no sé, Esa pero vuelvo a decir, frazadita. yo creo que es una mantita. frazadita, una mantita. Sí, y Un entonces, kilo. yo no sé si un kilo realmente, No sé. pero ellos tenían establecido hasta lo que uno podía llevar, el peso que eso tenía que tener, Ujú. si podía llevarlo o no. Así que cuando lo vieron le dice, ¿y por qué tú estás haciendo eso?
Y yo creo que muchos de ellos, se dieron cuenta de que era el paralítico. Muchas veces ese paralítico Claro. habrá estado a la puerta allí pidiendo. Seguramente lo sabían. Seguramente el estar que Bethesda está muy cerca del templo, Está muy nosotros lo cerca del vimos, templo. Ajá. ¿no es cierto? Entonces, eh, dice que le dijeron, o sea, ellos no dijeron, no sé, yo no sé tú, Víctor, pero yo si veo a una persona que no caminó Por por 40 años, años, a sí. mí me da alegría si está caminando otra vez. Le digo, yo cuido gente que en un hospital de rehabilitación, a mí me da una alegría tremenda y esa persona recién la encuentro, recién la conozco. Me da una alegría tremenda cuando el primer día la recibo que ni se mueve en la cama y el último día veo que está caminando cabezado con un walker. Eh, eh, ¿Cómo tú reaccionas? Yo, a mí me da con alegría, no sé, alegría, a ¿no? mí me da Que es lo alegría. menos que podés Es hacer. lo menos que puedo. ¿Cierto? Si sos creyente en Dios Ujú, y Dios recibe un favor, la persona recibe un favor de Dios, ujú, es lo menos que puede hacer ajá. alegrarte con esa persona. Pero esta gente no miraron que el Señor estaba curado. Ellos miraron Mm, que el Señor estaba llevando su camilla de 1 kilito de peso, su frazadita, mantita, whatever. creo que Eso sí. miran. Ujú. Y dijo, ¿quién te dijo que hagas eso? Y el paralítico le dijo, uy, no le pregunté, ni sé quién Ni es. sé quién Él es. me curó. No sé quién es, le dijo. ¿Qué sé yo? Bueno, siguieron su camino, los judíos para un lado y el paralítico para el otro, y por ahí, cuando va al templo, como tú dices, cuando va al Mm, templo, se encuentra de nuevo con Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús se pone a conversar con él y le da una recomendación, mira, no peques no peques más, más. Yeah. porque no vaya a ser que te sobrevenga algo peor, y acá lo interpretamos mal. Sí, porque Decimos, oh, ahora no tiene que pecar más. Bueno, no sé hasta qué punto no va a pecar más. vos fíjate que Lo que eso le está, era una creencia de la claro, época, ¿ves? bueno, Eh, pero no era la creencia de Cristo. No era la creencia de Cristo, ¿Por pero qué era se una lo está creencia de los diciendo judíos. Jesús? ¿Por qué se lo está diciendo Bueno, Jesús? porque todos entendían que si cuando vos estabas enfermo era porque habías hecho algo mal, habías cometido un pecado y por eso te venía una desgracia de Dios. Esa era la mentalidad que tenían los judíos Uh -huh. y es la mentalidad que nosotros tenemos ahora también. Pero en realidad lo que Cristo le quiso decir, mira, no te alejes de la No fuente te de alejes, la exacto, vida, exacto, no te porque, alejes de mí, quédate conmigo, no te vayas de ya, mí, no me pierdas de vista. Porque de ahora tú caminas, pero puedes llegar muchísimo más allá conmigo. exacto, Ahora, si tú te alejas de la fuente de la vida, mira, si tú te metes en una cueva y no ves nunca el sol, ¿qué te pasa? Te quedas ciego, te quedas paralítico. ¿Me entiendes? Lo mismo sucede cuando pecamos. El pecado no le hace mal a Dios, ni exacto. ofende a Dios, ni a los demás. Me No, hace mal a nos daña a mí, nosotros, exacto. a mí. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido es que Jesús le dijo, vete y no peques más. Y le dijo también a la mujer adúltera, ¿verdad? Vete y no peques más, porque ¿sabes qué? El pecado te perjudica a ti, te aleja de mí. Exacto. Entonces, no te alejes de mí, no me pierdas de vista, quédate conmigo y vive una vida plena, de libertad en mí, y de alegría, y de felicidad, y de paz, y de salud, y de todo lo que Dios nos da. Y de todas las ¿No es bendiciones cierto? que Él tiene para nosotros, ¿no? Exactamente. Pero dice que cuando Él le dijo a los maestros de la ley, Uh-huh, ¿no es cierto?, que Jesús era el que lo había curado, uh-huh. dice ahí en el verso 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. ¡Wow! O sea, querían guardar un mandamiento pero infringir el otro. Ya. Yeah. ¿Cómo se come eso? Increíble, mira. No entiendo. No entiendo, pero así somos. Según la razón humana, ¿qué es peor? ¿No guardar el sábado o matar a una persona? No sé. Según nuestro razonamiento. Según el razonamiento humano, Uh-huh. ¿qué sería peor? Si los dos, digamos, son los dos pecados, matar a una persona o no guardar el sábado, Uh-huh. ¿cuál sería mayor pecado más para uno? feo, ¿no? Más feo. ¿Cuál es que se ve más feo? Yo creo que el que matar se ve más feo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Pero ¿saben qué? En eso caemos cuando estamos que queremos hacer esto y aquello, dejar de hacer, y no se hace esto porque no, hermano, nos atrapamos a nosotros mismos en lo que ellos se atraparon. Y después, cuando vemos a alguien que no guarda las cosas como nosotros guardamos, oh, esa persona está perdida. Yeah. Mira, ¿No yo te voy a decir una cosa y con esto no quiero ofender a nadie. Uh-huh.
Pero yo creo que el que dirigía la mente de estos maestros era el mismo Satanás. Ujú. Y el que a veces maneja la mente de los seres humanos cuando hacemos este tipo de cosas, Ujú. ¿no es cierto? Porque a veces podemos, acordémonos que matar a una persona no es solamente agarrar un arma de fuego y darle un tiro, agarrar un arma blanca, un cuchillo Sí. y matarlo. Ajá. A veces nosotros matamos a las personas con nuestra lengua, Ujú. criticamos, y a veces en el mismo sábado que nosotros decimos que es el día del Señor, Ujú. hacemos exactamente lo mismo. Exactamente. Fíjense, esta gente quería matar a Jesús. Y Jesús cuando se enfrentaron a Jesús, Ujú. ¿no es cierto? Y le empezaron a recriminar que cómo había hecho eso. Jesús le contestó algo muy sencillo y me da risa. Sí. ¿Cómo le contestó? Hasta ahora mi padre trabaja y yo Y yo trabajo. trabajo. Y era día sábado. Ajá. Y no le queramos buscar la vuelta a eso. Jesús estaba haciendo su trabajo. Sí, nosotros ve lo que decimos, por lo menos lo que decíamos. Ah, Ujú. pero estaba haciendo el bien. Y el sábado es lícito hacer el bien. Sí, lo dijo él. Lo dijo eso y Ujú. está bien, ¿no es cierto? Ujú. No, pero la realidad es que, bueno, no vamos a entrar en ese tema hoy del sábado. No, la vamos a ver Lo vamos más a dejar más adelante. adelante, sí. Vamos a verlo más adelante el asunto del sábado. Sí. Pero bueno, fíjense, fíjense el desarrollo de las cosas, ¿no es cierto? Esas son las bases. Eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Entonces Jesús, en Juan 5:19, comienza a hablarles de quién es Él, de cuál es su autoridad. Entonces, primero les afirmó que él y el Padre, el trabajo que estaban haciendo es que estaban ocupados en la salvación del ser humano y más específicamente en traer gente de la muerte a la A la vida. vida. Ajá. Y no estaba hablando precisamente de la resurrección, Ya, de muerte cuando uno física. muere y que Cristo nos va a resucitar. No, 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 no estaba hablando de eso. Estaba hablando de la resurrección espiritual, De la ¿no es muerte cierto? De la espiritual. muerte que está muerto espiritualmente, Bien. ¿no es cierto? Y Él viene a la vida de uno y te resucita, Ujú. te saca de la muerte. Eso yo creo que vos lo pusiste, está en Sí, Efesios, ¿no es cierto? eso En está en Efesios. Efesios, sí. Dice, lo que dice Efesios 2:1, a ver, ¿qué nos dice Víctor Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ujú. Nos resucitó, nos dio vida, estábamos muertos. Ujú. Muerto, como lo vimos en la predicación anterior, muerto es muerto, no tenía ninguna posibilidad. Ujú. Y entonces vino Cristo, dice, y los resucitó juntamente con Él. Les dio vida, porque ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Exacto. Y saben qué, no solo, si ustedes se dan cuenta de la historia, que es lo que estaba, de dónde vino el paralítico y de dónde venían los judíos, todos esos estaban muertos. Estaban muertos. Porque los judíos muy guardaban la ley, ¿no es cierto? Pero querían matar a Jesús. Estaban muertos en sus delitos y Y pecados. Ujú. Estaban muertos aunque estaban obedeciendo. La ¿no es verdad cierto? que sin Cristo, como dice aquí, todos estamos muertos. Todos estamos muertos. Exactamente. Te alejas de la fuente de No la importa vida. de qué denominación sea. Ujú, Si no estás con Cristo, estás muerto. ujú. Exactamente. Luego Jesús les sigue hablando del juicio. Miren, acá empieza a hablar del juicio. Dice en el versículo más adelantito de Juan, y siempre me falla que a veces no pongo la referencia, ¿no es cierto? Pero más adelantito de ahí, del versículo 19, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. O sea, ¿quién es nuestro juez? Es Cristo, ¿verdad? Es Cristo y también es nuestro abogado. Ajá. Pero acá está hablando Está hablando del juez, del ¿no es juez, que el cierto? juicio se lo dio al Hijo. Claro, y a veces muchos afirman, sí, Cristo nos está juzgando ahora en este momento de un año que pasó, que no lo voy a nombrar ahora, ¿no es cierto? Cristo no es tan así, ¿verdad? Dios le dio todo el juicio al Hijo, ¿Sí? pero le dijo, Dios le dio el juicio al Hijo para algo. Ujú. Y eso lo dice más adelantito, para Claro. que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre a quien Él envió. ¿Cierto? Volvemos Cristo. a decir lo mismo, que a veces sacamos las cosas de contexto.
Si nosotros leemos el contexto, está esto que Laura está diciendo, que el Ujú, juicio se lo dio al hijo, y entonces dice, para que honren al hijo como honran al padre. ujú, El que no honra al hijo no honra al padre, ujú. que es el que lo envió. Exactamente. ¿Y para qué lo envió el Padre? Está A salvar a, al a mundo, salvar a ¿verdad? la A humanidad. salvar al mundo. Entonces ahora llegamos al versículo que citamos al principio aquí, Ujú, el 5:24. Porque inmediatamente Jesús dijo, mire, este es mi juicio. Así es como yo los juzgo a ustedes. De cierto os digo, el que oye mi palabra ajá, y cree a quien me envió, tiene vida eterna. Ahí está el juicio de Jesús. ya. ¿Y cuál es la honra? Que creamos, que oigamos la palabra de Dios, la palabra de Dios, no No otras otra palabra. cosas. La palabra de Dios, que oigamos la palabra, ¿no es cierto? Cree a quien me envió, entonces tienes vida eterna y no vendrá a condenación. Ahí está el juicio de Jesús. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ujú, Punto. eso. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Por eso esto se llama la sencilla verdad de Cristo. Y parece que volvemos a revolverlo lo mismo, pero es porque no aceptamos que Jesús ya nos salvó y que no tenemos que hacer nada. No lo aceptamos, no nos entra acá, no nos entra acá, no nos entra. Y por esa regla, ¿cómo se llama? Medimos a las demás personas. A veces medimos a las demás religiones y decimos, son unos perdidos. Ah, para cuando nosotros nos marcan nuestros errores, ah, tú eres un apóstata. Ah, tú eres un desertor. ¿Desertor de qué? Yo me acerqué más a Cristo con esto, estudiándome por la... Ujú, Yo prefiero a Cristo, no prefiero a amén, nada más. amén. ¿No es Ya. cierto? Yo prefiero a Cristo y su palabra. Mira, cuando nosotros entendemos que la salvación es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús, Ujú, que no hay nada que nosotros ujú, podamos hacer para agregarle a eso que Cristo ya hizo, sino ujú, le quitamos mérito a Jesús. ujú. Cuando nosotros entendemos eso, vivimos en libertad. Y con esto no estoy diciendo que podemos vivir en pecado, ¿no es cierto? No. Porque sabemos que cuando nosotros creemos y nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a dirigirnos y Ujú, comienza a trabajar y a ujú, transformarnos, ¿no es ujú. cierto? Y el trabajo es de Dios, no es No es nuestro. nuestro. No es nuestro trabajo. Y no es trabajo de nadie más. ¿No es cierto? Y todos nos equivocamos ahí, porque cuando nos damos cuenta de verdades, queremos decirle a otro, a mí me pasa. Yo quiero decirle, mire, me di cuenta de esto, quiero decirte esto. Pero bueno, hay que mostrar con la palabra de Dios y cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Ujú, Pero una vez que tú estudias la palabra, ¿qué te manda a hacer Cristo? A compartir la palabra ujú. a compartirla. Esto está claro, no hay, acá no hay vuelta que darle, Ya. ¿no es El cierto? problema es que a veces hay algunas denominaciones, y no voy a dar nombre Ujú, para no ofender a nadie, pero cuando por tanto tiempo te han inculcado de que tú eres el remanente, de que tú eres pueblo especial y que tú eres el único que está salvo, que los otros tienen que venir a ti, a tu iglesia para salvarte, entonces para tú, salvarse. para salvarse, entonces tú no aceptas cuando alguien te dice, mira, la palabra de Dios dice que somos salvos Ujú, por gracia, ujú, por Jesús, no por la iglesia. ujú, Si no hay ninguna iglesia que pueda salvar, ujú, ninguna, ujú. llámese mormona, católica, adventista, luterana, lo que sea, no hay ninguna iglesia que Ni, pueda salvarte, ni las religiones ni las de los, religiones del no, oriente, nada. ni ninguna de esas. Ni los profetas de ellos tampoco. Exacto, O el sea, único que te ahí salva. está la religión del Middle East que tiene su profeta Mahoma. El profeta tampoco lo salva. Ni, bueno, en el caso de ellos ni siquiera Alá, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yeah. Concluyamos entonces. El paralítico aparentemente había pecado, ¿no es cierto? Aparentemente había pecado, todos somos pecadores, es decir, que se había alejado de la fuente de la vida, estaba muerto. Y los judíos Estaban igual. estaban tan muertos como el paralítico y Jesús quería darles vida, quería resucitarlos de la vida de muerte espiritual, ¿no es cierto? De la muerte espiritual. Dice, cuando Jesús, también estaban muertos porque guardaban un mandamiento, pero estaban planeando infringir otro. Y así a veces hacemos.
Nosotros Ya. muy guardamos las cosas, guardamos mucho las cosas, pero por ahí decimos, bueno, vamos a hacer esto. Y a veces hacemos cosas más terribles Terrible, todavía, sí, ¿no es sí, sí. cierto? Más A terribles. veces hacemos caballito de batalla de un mandamiento. Mm, Y entonces los mandamientos son 10. En realidad los mandamientos son todas las enseñanzas de Jesús y y la ley de y Moisés. la ley de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, Ujú, si quisiéramos guardar bien los mandamientos, deberíamos guardar todo. exactamente. ¿Ya? Y no lo Y vamos a no lo hacer, vamos a lo vamos a hacer, no poder vamos, hacer no, es nunca, es imposible, es imposible, imposible. ¿no es cierto? Así que Em, podemos concluir que el hecho de que guardemos un mandamiento ujú, no nos salva, no, ni nos acerca más a Cristo, no, ni nos aleja más aquí de ujú, Cristo. ujú, No tiene sentido. no, Es decir, y nosotros vamos a la iglesia en sábado. Así que no te estoy diciendo que tú no tienes que ir a tu iglesia en sábado. Nosotros vamos a adorar a Dios y adora todos los días. exactamente. ¿No es cierto? Todos los días tenés que adorar a Dios. Y no solamente lo adoramos a través del estudio, a través de la alabanza, lo adoramos a través de la entrega de nuestras vidas, de nuestro servicio. Ujú, A Dios se lo adora de muchas maneras. Y eso es algo constante. Cuando tú ayudas a tu vecino, al prójimo, tú estás adorando a Dios. ujú. Entonces la cuestión no es hacer o dejar de hacer, para pasar por el juicio de Cristo no es eso. Y no ser condenado no es eso. Dijimos, oír su palabra, creerle para honrarlo. ¿Le crees al Señor Jesús? Que cuando oíste su palabra y le creíste, ya no estás condenado, sino que pasaste de muerte a vida. ¿Le crees a Cristo? Yo le creo. Yo también. Uh-huh. Esperamos que les haya sido claro. Si no hay algo que no está claro, se pueden comunicar con nosotros. No es debate y no es cuestión de opiniones. Es cuestión de un así, dice el Señor. O sea, no es que estamos debatiendo, no es que estamos opinando. Lo dice claro la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y si nos ponemos a estudiar a conciencia, no agarrar un versículo, lean todo, estudien todo con oración y van a ver cómo el Espíritu Santo les va a decir, "Oh, eso no era así como tú lo estabas creyendo, es de esta otra forma". Ya, Y no necesita nadie decírtelo. pero tienes que ser humilde Ajá, hay para que ser, reconocer. exactamente, hay que ser humilde. Oh, Porque si me te crees que equivoqué. ya lo sabes todo Ujú, y que todo está ahí, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no es cierto? ujú, Uno tiene que ser humilde y reconocer que puede estar errado. La palabra de Dios dice que nuestro conocimiento será como la luz de la aurora, irá en ujú, aumento, ¿no es cierto? ujú. El Espíritu Santo nos lleva y trabaja con cada uno de formas diferentes. Exacto. Pero Así una vez que, que tú sabes cómo es la cuestión, eso es lo que tienes que compartir. Ya no compartas lo otro, comparte lo que aprendiste por el Espíritu Santo. Ok, por la palabra de Dios. Ok, vamos a terminar con la oración. Al final va a estar la invitación. Las personas que viven aquí en el área están cordialmente invitados a nuestra iglesia. No hay código de vestimenta. Por supuesto, no vayan a irse vestidos de playa, pero medio difícil, acá está muy frío, pero ¿no? Mucha nosotros gente. no te vamos a mirar si tienes un pantalón, si tienes una pollera corta, no, pero no vamos a mirar eso. Si te maquillaste, si usas joyas, que no Llevas tu son, arito. ya no son joyas, que son baratijas, ¿verdad? Nosotros miramos eso. No, absolutamente no, nada. Así que estás invitado, si quieres compartir la palabra de Dios y alabar al Señor, allí va a aparecer la invitación al final El video. del video. Muy bien. ¿Tienes Vamos a, más? ¿no? Vamos a Vamos a terminar con con una oración. oración. ¿Puedes hacer? Sí, claro que sí. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente gracias por habernos dado este momento en el cual pudimos estudiar tu palabra con nuestros amigos, visitas, familias, hermanos. Gracias, quieras tú que hayamos entendido cabalmente tu palabra como tú la has dejado clarita. Entendemos que la salvación es solamente por gracia, que es un regalo tuyo, que tú hiciste ya la obra por nosotros, que no hay nada que nosotros podamos hacer para agregar a esa salvación que ya está completa, terminada, hecha por ti. Simplemente tenemos que creer, aceptar y caminar contigo, ser guiados por tu Santo Espíritu, como tú dices en tu palabra.
Por favor, da tu bendición a nuestros queridos oyentes. Y si hasta aquí no hemos entendido cabalmente tu palabra, te pedimos perdón. Queremos hacerlo a partir de ahora, queremos caminar guiados por tu Santo Espíritu solamente. Gracias, Padre, pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Dile a Jesús que su regalo